Los invito a que vayamos a la palabra del Señor. En la presentación que he preparado para ustedes en esta mañana, pueden ver el título de nuestra enseñanza. Jehová Jireh, el Dios que se provee, el Señor nuestro proveedor. Generalmente estamos familiarizados con los nombres de Dios. Jehová El Shaddai, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Sidkenu y Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios con los que estamos más familiarizados. Sin embargo, inmediatamente cuando oímos este nombre del Señor, inmediatamente pensamos en provisión, en sostenimiento. Pensamos en la manifestación de Dios a favor de quienes le aman, trayendo plena respuesta a sus peticiones y también provisión para suplir todas sus necesidades. Sin embargo, los invito esta mañana a que veamos cómo este nombre de Dios nos habla no solamente de un Dios y un Señor que provee, sino también de un Dios que se provee a sí mismo y que lo hace primero, antes de ser el proveedor de su pueblo. Bien, mis hermanos, ¿cómo llegamos a esta expresión del carácter y la naturaleza de Dios como un Señor proveedor? Tenemos que remitirnos a una historia conocida por todos nosotros. Una historia que, sin embargo, siempre considero fascinante, muy aleccionadora, muy inspiradora, pero sobre todo una historia, un momento en la vida de Abraham que supuso para él, sin duda alguna, un antes y un después. Como de la misma manera, hay momentos en nuestra vida, momentos coyunturales o momentos límite, donde nos vemos forzados, incluso muchas veces, contra nuestra capacidad de comprender lo que ocurre, de avanzar, de tomar decisiones, simplemente de obedecer y creer en el Señor. Fue exactamente lo que le ocurrió a Abraham en este episodio de su vida que le permitió escuchar de Dios la afirmación y ratificación de todas las promesas y bendiciones que años atrás ya el Señor le había prometido. Recuerden que todo comenzó para Abraham con un vete. Vete de tu tierra y de tu parentela. Con un deja, con un abandona, con un sal. Vete. Así empezó todo para él. Y aquí nuevamente escucha, 45 años después aproximadamente, un llamado similar. Leamos Génesis capítulo 22 y vayamos verso a verso descubriendo cómo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el Dios, escúchenme bien, que se provee y nuestro Señor proveedor. Claro que cuando hablamos de Jehová Jireh, inmediatamente aludimos al Señor que provee, pero antes de ser el Señor que provee a sus hijos, es el Dios que se provee a sí mismo. Génesis capítulo 22, verso 1, nos dice: aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Las que vemos descritas y narradas en la Escritura desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22. Como lo dije anteriormente, han pasado aproximadamente 45 años. Aconteció después de ese primer encuentro de Dios con Abraham, que estas cosas ocurrieron, dice la palabra, aconteció después que probó. ¿Qué hizo Dios?
que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahora, mis hermanos, aquí el Señor se apresta y se dispone para llevar a Abraham, al padre de la fe, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de esperanza, a un nuevo nivel de credulidad. De la misma manera, cada vez que el Señor nos prueba, lo hace para llevarnos a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de provisión y bendición. Les he explicado muchas veces en la iglesia que Dios no es el tentador. Satanás es quien nos tienta y lo hace para hacernos caer. Dios, en cambio, nos prueba y lo hace para aprobarnos y promovernos. Hay una gran diferencia entre la tentación y el tentador, y nuestro Padre Dios como aquel que nos prueba, repito, para aprobarnos y promovernos. Aquí el Señor quiere hacer justamente eso con Abraham. Quiere llevarlo a una nueva esfera, a un nuevo nivel, pero para eso necesita probarlo. De igual forma, el Señor, mis hermanos, quiere llevarnos a nuevas tierras de bendición, de prosperidad y de abundancia, a nuevos umbrales de fe, donde podamos conocerlo de una forma más íntima, de una forma personal. Pero es necesario, sin embargo, antes de que Él pueda revelarse a nosotros de formas diferentes y extraordinarias, nuevas para nosotros, que pasemos por la prueba. Y ya lo saben ustedes, como también lo sé yo, que la prueba es difícil, que la prueba es dura, que la prueba muchas veces nos lleva al límite. En la prueba lloramos, en la prueba sufrimos, en la prueba muchas veces pensamos que no hay salida. Sin embargo, la prueba es el medio de Dios para refinarnos, para purificarnos, perfeccionarnos y también promovernos. Amén. Vean conmigo cómo la prueba es para Dios la ocasión para el desarrollo de nuestra fe. ¿Qué es la prueba, mis hermanos? Es una ocasión para el desarrollo, el crecimiento, la evolución de nuestra fe. Vean conmigo lo que a este respecto dice el apóstol Pedro. Porque la fe de ustedes es como el oro. ¿Cómo es nuestra fe, mis hermanos? Como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿Cómo es probada la calidad de nuestra fe? Por medio del fuego, mis hermanos, que lo quema y lo consume todo. Todo lo que nos sirve, todo lo accesorio, todo lo no esencial, al mismo tiempo que refina y purifica lo que tiene valor. El oro, la plata y las piedras preciosas son refinadas en altas temperaturas. Por el contrario, la madera, el heno, la hojarasca son consumidas por el fuego. Todo lo que tiene valor permanece, todo lo que no tiene valor en la prueba es consumido. Todo lo que no tiene valor en nuestra vida, todo lo que sobra, todo lo accesorio, todo lo que Dios desea que abandonemos, todo aquello de lo que debemos prescindir en la prueba es puesto fuera. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe, escuchen esto, que resiste la prueba. Digan todos conmigo en casa, la fe que resiste la prueba. El Señor quiere probarnos para purificarnos, para fortalecer nuestra fe y acrecentarla. Una fe que resiste la prueba, dice el Señor, vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada,
merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Luego entonces, mis hermanos, aunque la prueba sí muchas veces nos lastima, muchas veces nos acongoja, muchas veces hace que salgan y broten lágrimas de nuestros ojos, es también la oportunidad, la herramienta, el canal y el medio a través del cual Dios nos promueve, nos bendice y cumple en nosotros sus promesas. Recuerden, mis hermanos, que la palabra ha dicho que tanto su fe como la mía debe ser probada. Y yo les pregunto, ¿no ha sido en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de encierro, no ha sido probada nuestra fe? Mucho, ciertamente, mucho ha sido probada nuestra fe. Porque, mis hermanos, nuestra fe no se pone a prueba cuando todo marcha bien, cuando todo avanza según lo planeado, cuando todo está en calma, cuando no hay novedad. Nuestra fe es probada en la tribulación. Nuestra fe es probada en la escasez. Nuestra fe es probada en la enfermedad, en el quebranto. Allí es probada nuestra fe. Y el Señor permite esas pruebas porque nos ama, porque quiere que maduremos y crezcamos. Él siempre tiene un plan. Lo hemos dicho muchas veces y debemos repetirlo hoy. Toda esta situación que tiene tan preocupado al mundo entero no ha tomado por sorpresa al Señor. ¿Qué nos dice el verso 2 del capítulo 22 de Génesis? Recuerden que hoy, proponiéndoles un esquema diferente, analizaremos verso por verso de este capítulo. El verso 2 del capítulo 22 de Génesis, en el marco de esta historia, donde Abraham, el padre de la fe, es probado una vez más, nos dice, aquí el Señor habla con él, el Padre habla con Abraham. Jehová Jireh, que aún no se ha revelado como tal a Abraham, le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Miren cómo lo describe. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor sabía muy bien qué le estaba pidiendo a Abraham y a quién le estaba pidiendo. Y vete. Una vez más, la palabra vete. Abraham la escuchó por primera vez cuando era Abram, en Ur de los Caldeos, a sus 75 años. Y ahora vuelve una vez más a escucharla, casi 45 años después. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor no da explicaciones a Abraham. No le dice las razones o los motivos por los que le está pidiendo que haga lo que le pide hacer. De hecho, mis hermanos, aquí en este punto, la comprensión y la capacidad racional de Abraham queda completamente a prueba, por cuanto estoy seguro que de ninguna manera puede entender cómo el Dios que se manifestó a él para prometerle un linaje y una descendencia, ahora tiempo después, cuando ya ha cumplido, cuando ese linaje y esa descendencia se han encarnado en el hijo de la promesa, Isaac, aquel que hace reír o el que produce risa, apelando a aquel suceso en el que Saraí, después llamada Sara, entró en un momento de risa y de mofa cuando el Señor reiteró que de dos ancianos, Abraham y Saraí,
posteriormente llamados Abraham y Sara. Habría una descendencia tan grande, tan abundante, tan incontable como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Pero el Señor cumplió, y esa risa irónica se convirtió en una risa de gozo, de alegría por el cumplimiento de la promesa. Pero aquí una vez más el Señor le dice a Abraham: vete. Pero ahora, para que haga algo que racionalmente no tiene explicación. ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Cómo asumimos las circunstancias de la vida cuando racionalmente no entendemos qué está pasando? Y Dios, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿O por qué está permitiendo lo que está permitiendo? Incluso, mis hermanos, una situación como esta, como la que también ha ocurrido algunas veces en nuestra propia vida, nos puede llevar incluso a cuestionar la integridad de Dios. Como un Dios de amor, como un Dios de promesas, un Dios de misericordia, un Dios que siempre busca de nosotros encontrar fe, como un Dios bueno le pide a un padre cuyo hijo fue prometido en la ancianidad, cuyo padre vio el cumplimiento de esa promesa y se alegró. ¿Cómo ahora ese Dios bueno, escuchen esto, se convierte en un Dios asesino, en un Dios que exige la vida de aquel hijo que dio a una pareja que por tantos años esperó? Esto nos lleva incluso a cuestionar la santidad y la integridad de Dios. Y quiero aquí añadir algo a este punto. Esa petición sería de una u otra forma razonable o plausible para los dioses paganos de la época. Había en la costumbre antigua, en aquella media luna fértil, en aquella zona de Ur de los Caldeos y de Aram, un politeísmo donde muchos dioses, según esas costumbres, apaciguaban su ira a partir de los sacrificios humanos. Vemos incluso, por ejemplo, que en algún tiempo el mismo pueblo de Israel cayó en estos cultos idolátricos y paganos, ofreciendo sus hijos al dios Moloc. Y esta costumbre buscaba, repito, apaciguar la ira de los dioses a partir del sacrificio, del derramamiento de sangre y de la entrega de sacrificios humanos. Pero eso tenía y cobraba sentido en el marco de una crisis, de una sequía, en el marco de una plaga, de una supuesta manifestación de la ira de estas deidades. Pero no es el caso de Abraham. Él está bien y está prosperando. Su hijo, su esposa está bien. No tiene sentido para Isaac ser sacrificado. En nada eso traerá un beneficio para él. En nada traerá un beneficio para sus padres, para su familia o para su pueblo. Y es necesario reafirmar que esta es una práctica totalmente pagana, que no tiene nada que ver con el Dios que se ha venido manifestando paso a paso, momento a momento, a Abraham y también a Sara. Así que esto seguramente produjo un gran desconcierto en Abraham. Veamos qué es lo que le está pidiendo Dios que haga con su hijo, enfocándonos en la palabra holocausto. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que holocausto es una palabra que procede del latín tardío holocaustum, que significa sacrificio con quema de la víctima. La víctima debía morir en un altar, generalmente degollada, debía derramar su sangre y una vez esta víctima hubiera perdido la vida por cuenta
de esta hipovolemia, de esta pérdida de sangre por cuenta de los cortes y del degollamiento, sería además de eso quemada. Una de las acepciones y definiciones de esta palabra nos dice que el holocausto es el acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. No podemos estar en este punto más confundidos. ¿Cómo que Dios, que le hizo una promesa a Abraham, que cumplió la promesa y que ha visto cómo todos los años después del cumplimiento de esa promesa, ese hombre y esa mujer ancianos no han podido estar más contentos, felices y emocionados al ver cómo su hijo, su heredero, su descendencia crece y hace su propia vida? Y ahora ese Dios les pide a su hijo en sacrificio, en holocausto. Abraham sabía muy bien qué es lo que Dios le estaba pidiendo. No estamos hoy tan familiarizados nosotros con este término como sí lo estaba en su tiempo Abraham. ¿Qué dice el verso 3? Vamos a ver una acalorada discusión entre Abraham y el Señor, entre el Señor y Abraham. Vamos a ver un Abraham molesto, iracundo, indignado, interpelando a Dios y cuestionándolo. Aún incluso vamos a ver a un Abraham descompuesto, tirado en el suelo, llorando, o tal vez quejándose con Sara de lo que Dios le acaba de pedir. ¿Cómo reaccionó Abraham? Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, esto es, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Cuántos siervos? 2. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo es que Abraham no tiene una discusión con Dios? ¿Cómo es que no le hace preguntas? ¿Cómo es que no lo cuestiona? ¿Cómo es que no se molesta con él? Simplemente se pone de pie muy temprano y paso a paso empieza a cumplir todos los requisitos necesarios para llevar a cabo un holocausto, para desplazarse hacia el lugar indicado por Dios y hacer exactamente lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, ¿cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta obedecer a Dios sin cuestionarlo? Porque nos encanta cuando nos bendice. Pues obvio, ¿a quién no? Porque nos sentimos absolutamente emocionados cuando responde. Cuando su voluntad es razonablemente agradable, buena y perfecta. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando lo que Él nos pide, esto es, lo que también procede de su voluntad, no es bueno, ni agradable, ni perfecto? Es allí cuando dudamos y cuando nuestra fe se estremece. Pero aquí Abraham no tiene una discusión con Dios. No lo cuestiona. No indaga acerca de sus motivos. Se pone muy temprano de pie y empieza paso a paso a cumplir todos los requisitos para un próximo sacrificio, un próximo holocausto de su propio hijo. ¿Qué nos dice el verso 4? Al tercer día, escuchen esto, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos muy específicos, recordando la manera como el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Le dijo, tu hijo, ¿a quién amas?
Isaac, el hijo de la promesa, a él debe sacrificar. Dios, mis hermanos, se estaba refiriendo a su propio hijo. Devolvámonos un momento, por favor. Toma ahora a tu hijo. El padre, 2000 años después, haría exactamente lo mismo, pero a diferencia del caso de Abraham e Isaac, él sí consumaría el holocausto. Pero aquí está prefigurando la obra de su propio hijo, empleando una experiencia en la vida de Abraham. Ahora Dios toma a su hijo, 2000 años después, su único hijo, Jesucristo, a quien ama, y lo envía a la tierra para ofrecerlo en holocausto sobre el Gólgota, sobre el monte, la calavera. ¿Ven el absoluto paralelismo, mis hermanos? Al tercer día, porque escuchen algo, en el momento mismo que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, en ese mismo momento Isaac murió para Abraham. Y estos 3 días tipifican los 3 días en los que nuestro Señor Jesucristo, después de morir, fue y se mantuvo cautivo por la muerte. Al tercer día, Abraham acompañado de 2 hombres. Jesús murió acompañado de 2 hombres en la cruz. Y ahora se nos dice que al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar. ¿Cuál lugar? El monte Moria, de lejos. El verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos. Miren las palabras de Abraham. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un pollino, en un asno, en un hijo de asno. Iremos hasta allí. Escuchen esto. Abraham no dice, y derramaremos sangre. No dice, y sacrificaremos. No dice tampoco, presentaremos holocausto. Él dice, adoraremos. Porque bíblicamente no hay verdadera adoración, que es verdadera alabanza, sin un verdadero sacrificio. Lo repito, nunca a los ojos de Dios hay una verdadera adoración, sino hay un verdadero sacrificio. Volveremos. Él no dijo volveré, dijo volveremos. El verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la leña, madera, y la puso sobre Isaac de la misma forma que el padre puso sobre su único hijo amado en la tierra de Jerusalén un madero. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, elementos de juicio y elementos de muerte. Porque en la cruz del Calvario nuestro Señor fue el holocausto. Él llevó y cargó en la cruz, en el madero, todos nuestros pecados. Pero allí el Padre descargó sobre él todo su enojo, fuego y el cuchillo, elementos de juicio, y fueron ambos juntos. Qué absoluto contraste, qué extraordinario paralelo vemos aquí, mis hermanos. ¿Qué dice el verso 7? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le hizo una pregunta obligada. Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta
tan difícil para Abraham. Porque lo que Isaac no sabía todavía era que el mismo que estaba preguntando por el holocausto era el holocausto. El que estaba preguntando por el sacrificio era la víctima que sería sacrificada. Seguramente esto puso a Abraham en un profundo momento de angustia, de contradicción. ¿Cómo le respondería? ¿Cómo le explicaría? ¿Cómo le diría que el Dios que le dio la vida ahora era el Dios que se proponía quitársela? Mis hermanos, ciertamente muchas veces no podemos entender la forma como el Señor actúa y obra en nuestras vidas. Siempre pensamos en Dios como aquel Dios bueno, siempre dispuesto a dar, amar, proveer, suplir, sanar y bendecir. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace o Dios permite todo lo contrario? ¿Deja de ser nuestro Dios? ¿Dejamos de respetarlo? ¿Dejamos de honrarlo? ¿Dejamos de considerar quién es y lo que ha hecho por nosotros? ¿Aceptamos solamente aquello que nos agrada, que deseamos y que nos conviene? Pero inmediatamente dudamos de que el mismo Dios también hace o permite en nuestras vidas cosas que racionalmente no entendemos y comprendemos, porque también tiene un propósito para que vivamos aquellos momentos de dolor, de preocupación, de tristeza, de desierto. ¿Tendrá el Señor algo en mente también cuando eso ocurre en nuestras vidas? ¿O serán simplemente hechos fortuitos? Con tanta frecuencia repetimos en la iglesia: a los que amamos a Dios, todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando algunas de todas esas cosas no nos agradan? No son buenas, no son agradables, no son perfectas, sino incluso todo lo contrario. Eso está ocurriendo en este momento. ¿Cómo le explica un padre a su hijo que en pocos minutos va a tomar su vida? Y que lo hace obedeciendo el mandato del Dios que le prometió a ese hijo y que cumplió. Génesis 22:8. Y respondió Abraham. Y aquí es donde empezamos a entender un poco esta expresión. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí, mis hermanos, vemos que Jehová Jireh es mucho más para nosotros, si logramos entenderlo a la luz de la palabra, que tal vez un sticker o una leyenda imantada que ponemos en la nevera o en el refrigerador, ahí en la cocina, para recordar que Dios es nuestro proveedor, que Él es Jehová Jireh y que nada nos va a faltar. Pero cuando profundizamos en el gran sentido, en el sentido teológico profundo de lo que significa este nombre de Dios, entendemos que Él, antes de proveer a los demás, se provee a sí mismo. Dios se proveerá. Jireh también puede significar el Señor que ve o el Señor que se encarga. Miren el mismo pasaje en otras versiones. En la Biblia de las Américas leemos: Dios proveerá para sí. Esto es, Dios se proveerá a sí mismo. En traducción en lenguaje actual, ya Dios se encargará. ¿Quién es el que se encarga? ¿Tú te encargas? No. ¿Yo me encargo? No. ¿Quién es el que se encarga? Es Dios.
De una u otra forma podríamos decir, si el Señor me mete, el Señor me saca. Si el Señor me prueba, me dará también la fortaleza para mantenerme firme en la prueba y me permitirá salir airoso y victorioso de esa prueba. Ya Dios se encargará. Lo que Abraham le está diciendo a su hijo es, Dios se hará cargo. Es su asunto, no el nuestro. Y ahí, mis hermanos, volvemos al conflicto de obedecer a Dios aunque no entendemos sus razones y motivos. Abraham no entendía de qué manera Dios iba a proteger la vida de su hijo. O tal vez pensaba, como lo dice la carta a los Hebreos, que efectivamente Isaac moriría, pero que eso no era un problema, porque el Dios que había hecho la promesa también era poderoso para devolverle a su hijo de entre los muertos. En Nueva Versión Internacional, este mismo pasaje dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. No sé cuándo lo hará, no sé dónde lo hará, no sé cómo lo hará, pero sé que lo hará. ¿Por qué no le decimos eso al Señor más a menudo? Señor, no sé dónde lo harás, no sé cuándo lo harás, no sé cómo lo harás, pero yo confío, yo creo, yo sé que tú lo harás, que independientemente de las circunstancias, tú lo harás. No sé cómo, no sé cuándo, no lo puedo entender racionalmente. No puedo llegar a conclusiones que me permitan inferir de qué manera tú vas a obrar. Pero como no se trata de lo que entiendo con mi mente, sino de lo que creo con mi corazón, cuando hablo de fe, yo confío y yo sé que tú lo harás. El verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y siempre que leemos este pasaje, mis hermanos, nos imaginamos a Isaac como un niño de 8 o 10 años. Pero los estudiosos de la cronología bíblica nos dicen, mis hermanos, que en este punto Isaac ya tenía más de 20 años. Por eso, si Abraham recibió la promesa a los 75 y se cumplió a los 100, podemos decir que en este momento Abraham tiene alrededor de 120 años. Recuerden que vivió 165 e Isaac es un muchacho de 20 o un poco más de 20 años. No es un niño para sentirse confundido por lo que está haciendo su padre. En el momento en el que él ve cómo Abraham edifica un altar, dispone la leña y además toma a su hijo, sin decirle una sola palabra, lo pone sobre el altar y lo sujeta fuertemente a él. Isaac ya sabe muy bien quién es el holocausto, quién es el sacrificio, la víctima. Génesis 22:10. La historia continúa y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, padres de familia, encarnemos este pasaje. Usemos nuestra imaginación. Imagínense ustedes, padres o madres de familia, tomar una pieza afilada, un cuchillo, poner a uno de sus hijos amados en un altar construido con piedras, cubierto con leña, y ahora extender su brazo y su mano y poner ese instrumento afilado, ese instrumento de muerte, ese cuchillo en el cuello
de su hijo amado o de su hija amada. Yo creo que pocas cosas en la vida pueden llegar a producirle a un padre o a una madre tal choque emocional. Imagínense por un momento a Abraham tomando el cuchillo en su mano, extendiéndolo y acercándolo al cuello de su hijo. De la misma manera que tal vez ya lo había hecho muchas veces, pero con corderos, con machos cabríos, nunca con una persona y mucho menos con su propio hijo. Esta, mis amados, es una situación límite. Y ustedes y yo también hemos vivido situaciones como esa. En las situaciones límite de la vida, Dios también está con nosotros. Así lo dice la palabra. Recuerden por un momento esas situaciones donde pensaron que todo estaba perdido. Piensen por un momento en esas situaciones de desempleo, de quiebra, de escasez. Piensen en esas situaciones donde las deudas los agobiaron. Piensen en esas situaciones donde todo estaba perdido. Piensen en esas situaciones donde fueron hospitalizados y allí en la soledad de una habitación pensaron que el final había llegado. Piensen en esas situaciones límites de la vida. Y miren, Job acerca de estas situaciones dijo: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? No vamos a justificar aquí a Dios, ni tratar de entenderlo, sino aceptar su voluntad. Aunque aparentemente esa voluntad vaya en contra de nuestro bienestar. Hablando de estas situaciones límite, también Job nos dice: bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. También el mismo Job dice: he aquí, aunque él me matare, no lo cuestionaré, no renegaré, no lo cuestionaré, en él esperaré. Es esa convicción, mis amados, irracional, ilógica, incoherente, incomprensible, de que Dios es bueno, de que nos ama y de que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, su amor seguirá manifestándose, aún en el dolor, aún en la pérdida, aún en la enfermedad, aún en la tragedia. Pastor, dirán algunos, ¿cómo puede ser eso posible? Si eso no es amor. ¿Cómo entender un Dios que obra de esa manera? ¿Recuerdan, por ejemplo, al profeta Habacuc diciendo: aún así, yo me regocijaré en el Señor? En Nueva Versión Internacional, esa expresión, aún así, yo me regocijaré en el Señor, tiene una plena comprensión cuando vemos su contexto. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque todo haya fallado, aunque todo haya salido mal, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Cuán difícil, mis hermanos, es lograr esto. Pero Abraham lo logró. Ustedes y yo también podemos lograrlo. Quiero que en este momento escuchen conmigo una canción y que presten especial atención a la letra de la misma. ¿Está bien? Es una canción producida, compuesta y dirigida por el equipo Más y el Instituto Canción que dirige mi cuñado Cristian
Aquí en Bogotá, como pueden ver, no tengo cualquier cuñado. Tengo un cuñado muy importante, eso me alegra mucho. Junto con mi hermana Viviana dirigen todos los esfuerzos en el equipo más. Y esta canción ha sido producida por ellos. Veámosla. Bendito sea tu nombre en tierra de abundancia, donde fluye tu riqueza. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre al estar en el desierto, al andar por tierra seca. Bendito sea tu nombre. Cada bendición convierto. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo está como debe ser. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Bendito sea tu nombre al sufrir en el camino, aunque duela el sacrificio. Bendito sea tu nombre. Convierte en adoración. ¿Cuántos te adoran? Y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre. Darás y quitarás, darás y quitarás, y en mi corazón diré: yo te bendeciré. Tú darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré: yo te bendeciré. Bendito, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea el nombre del Señor. No importa la situación, no importa la circunstancia, bendito sea el nombre del Señor. Esa es tu victoria. Glorioso nombre. Tú darás y quitarás, darás y quitarás, y en mi corazón diré: yo te bendeciré. Tú darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré: yo te bendeciré. ¿Cuántos bendicen su nombre? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Te alabamos, Rey. Gloria te clama. Darás
y quitarás. Les confieso que hace años, cuando oí por primera vez esta canción, no entendí muy bien el significado de esa expresión. Me faltaba experiencia y me faltaba madurez. Quiero contarles, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad junto con mi esposa y mi familia de hacer una campaña a la Cámara por Bogotá. La campaña fue extraordinaria, vimos la bendición de Dios a cada paso, pero nos estrellamos el día de las elecciones. Perdimos, nos vimos endeudados, habíamos vendido nuestro automóvil y estábamos muy tristes por el resultado. Nunca nos imaginamos que esa fuera la conclusión de semejante esfuerzo y de semejante inversión. Y nos dolió muchísimo. Y el Señor guardó silencio por semanas y por meses. Pero algo tenía en mente el Señor. Algo quería enseñarnos. Algo estaba haciendo. Estos días, por ejemplo, como familia, no han sido días fáciles, mis hermanos. Ver a mi mamá, mi amada mamita, nuestra pastora Luz Dari, ser ingresada de urgencias y hospitalizada por cuenta de un malestar y de una incomodidad. Por cuenta de una situación de salud que la aquejó y que la quebrantó. Y luego tener que verla allí, adolorida, lastimada, llena de cables, uno de sus costados perforado por un tubo torácico que perforaba su piel, sus músculos, e ingresaba hasta su pulmón para sacar el aire que estaba allí, el neumotórax, por cuenta de un procedimiento que podía tener efectos secundarios, entre ese una lesión a la pleura pulmonar. Y verla adolorida, lastimada. Créanme, mis hermanos, a veces nos cuestionamos. Amamos al Señor, le servimos, no somos perfectos. Pero, ¿por qué le pasa eso a mi mamá? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué lo permites, Señor? No encuentro una razón, no encuentro un sentido, no encuentro un propósito. ¿Por qué lo haces o por qué lo permites? Y saben, mis hermanos, que generalmente no tenemos respuestas en esos momentos, pero cuando el tiempo pasa, empezamos a ver cómo el Señor nos enseña que aquellas cosas que vivimos, aquellas tragedias, pérdidas, derrotas, tragedias, bancarrotas, grandes malestares o enfermedades, tenían de parte del Señor una razón o un propósito. Algunas logramos entenderlas, otras solo nos serán explicadas en la eternidad. Pero podemos decir lo que dijo Job. Señor, tú me diste, tú me quitaste, bendito sea tu nombre. Ciertamente, mis hermanos, el Señor nos da, pero también nos quita. Entonces el ángel de Jehová le dijo y le dio voces desde el cielo a Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios no quería la muerte de Isaac, no quería una tragedia para Abraham y Sara. Dios no quería el derramamiento de sangre de una víctima inocente.
Dios quería probar a Abraham para llevar su fe a un nuevo nivel y revelarse a él como el Señor que se provee y como el Dios que nos provee. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vean aquí cómo el Señor primero se provee para que tenga lugar un holocausto, para que tenga lugar un sacrificio. No es Abraham o Isaac o ninguna persona la que dispone a ese carnero, sino el Señor mismo, como lo haría 2000 años después, proveyéndose a sí mismo de un sacrificio para redención de toda la humanidad. Y aquí entonces, mis hermanos, hay un sacrificio, un derramamiento de sangre, y esa víctima, una vez ha perdido la vida, es quemada. Pero no es Isaac, sino aquel carnero que el Señor mismo se ha provisto. Por eso nuestro Dios es el Dios que se provee y luego es el Señor que nos provee. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, escuchen esto, en el lugar designado por Él, en el momento previsto por Él, de la forma establecida por Él, será provisto. ¿Cuándo y dónde, mis hermanos, el Padre provee? Ya respondimos a la pregunta, ¿por qué Dios es el Dios que se provee? Ahora rápidamente respondamos a la pregunta, ¿por qué Él es nuestro Dios, el Señor que nos provee? ¿Cuándo y dónde provee el Padre? ¿Recuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y si el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Pero un pastor guía y dirige a sus ovejas. Ellas no saben a dónde van, ni por cuál camino las están conduciendo, pero saben que el pastor sabe lo que hace. Si el Señor es nuestro pastor y permitimos que Él nos conduzca, que Él nos guíe y que Él nos dirija, aún incluso a veces para internarnos en el valle de sombra de muerte, entonces nada nos faltará. Miren lo que dice, por ejemplo, el comentario exegético y explicativo de la Biblia, JFB. Si el patriarca no hubiera sido sostenido por la completa convicción de que obraba en obediencia a la voluntad de Dios, este esfuerzo habría sido demasiado grande para su resistencia humana. Y si Isaac entonces, de más de 20 años de edad, no hubiera manifestado igual fe en someterse, ¿fe en qué, iglesia? Para el caso de Abraham, fe para obedecer, y para el caso de Isaac, fe para someterse, esta prueba no habría podido realizarse. Por lo tanto, cuando hay obediencia y donde hay sometimiento a su voluntad, es cuando y donde el Padre provee. Por eso el Salmo 37:25 nos dice, una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto al justo ni a sus hijos mendigando pan, ni desamparados, ni mendigando. Porque el Señor, mis amados, escúchenlo bien, nos da, pero a veces también nos quita. Sin embargo, cuando Él nos quita, no lo hace para dejarnos desposeídos. Todo lo contrario, Él nos reclama y nos quita para darnos más. Él nos da, en ocasiones nos quita, pero su propósito no es que nos falte. Su propósito es darnos más, concedernos más, bendecirnos más. Usa la prueba para ello. Por eso Mateo 6:10 al 12
nos recuerdan la oración del Padre Nuestro, que el Señor ha dicho: danos hoy el alimento que necesitamos. Como Él es el Dios que se provee a sí mismo, también es el Señor que nos provee. Y por eso Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Asimismo, en Mateo 6, 26 al 32, se nos dice que Él alimenta a los pájaros, que Él viste a los lirios. Y luego se nos pregunta: ¿por qué tienen tan poca fe? No se preocupen. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las aves del cielo y a las flores silvestres, tengan por seguro que cuidará de ustedes, que Él será Jehová Jireh en cada momento, en cada situación, para cada uno de ustedes. Luego el Señor dice: no se preocupen por lo que comerán, por lo que beberán, por su provisión y su sustento, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso, mis hermanos, podemos estar seguros que nuestro Dios proveerá y suplirá todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El Dios autosustentable, el Dios que no depende de nadie, el Dios que se provee a sí mismo sin depender de absolutamente nadie más, es el Dios que también puede prometernos que suplirá y proveerá para la satisfacción de todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de la pandemia, del confinamiento, de la crisis, independientemente del problema, del desempleo, independientemente de la enfermedad, nuestro Dios es Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Los invito, mis amados, a que compartamos esta enseñanza con todas aquellas personas que han sentido que Dios se olvidó de ellas, porque no es así. Nuestro Dios está presente. Nuestro Dios provee en todo tiempo y en todo momento. Su voluntad aun cuando sufrimos, su voluntad aun cuando lloramos, su voluntad aun cuando perdemos y somos lastimados, es nuestra bendición. Si tú has escuchado por primera vez esta palabra y quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y hacer de Jehová Jireh tu Dios por todo el resto de tu vida, yo te pido que tú cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Es la oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, he oído esta mañana tu palabra y me siento, Señor, tan conmovido por ver en este episodio de la vida de Abraham e Isaac un suceso que prefiguraba tu obra maravillosa en la cruz, tu sacrificio por amor a mí, a mi familia y a toda la humanidad. Señor Jesús, gracias por ser ese cordero que fue inmolado, ese cordero sacrificado. Hoy entiendo que moriste por mí, que tomaste mi lugar en el altar y que tu sangre fue derramada para que mi sangre no tuviera que ser derramada. Tu vida fue entregada para que yo pudiera preservar la mía. Tú tuviste que morir para que hoy yo tenga vida y la tenga en abundancia. Gracias, Señor Jesús. En esta hora, voluntariamente, te acepto como mi Dios, mi Señor y Salvador. Te suplico que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a confiar en ti cada día, porque a partir de ahora tú eres
mi Señor, mi Dios, Jehová Jireh, mi proveedor. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, por favor escríbenos. Queremos contactarnos contigo. Amada Iglesia, gracias por dispensarme su atención, por compartir esta enseñanza y sobre todo, porque a partir de ahora confiamos mucho más en nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántos dicen amén en casa? Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.